Dos Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños somos todos. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Un programa que al difundir cultura y conocimiento pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de Caleños somos todos. Ante el imperio de la calle, ¿qué hay que hacer? Ante esto, señor, señora, no estoy pidiendo para comprar vicio, lo hago para comer. No he probado bocado, tengo 6.000 y me falta para completar. ¿Qué hay que hacer? Ante las vallas ambulantes, ya sean comerciales o de personas publicitando su estado de indefensión, ¿qué hay que hacer? Ante una señora, muchas veces muy joven y en estado de gravidez, acompañada por 1, 2 o 3 niños, ofreciendo dulces o caramelos, pidiendo que se los compre, ¿qué hay que hacer? Ante personas ancianas con aspectos o estados lamentables, físicos o de salud, atravesando o circulando en medio de los vehículos pidiendo ayuda, ¿qué hay que hacer? Ante personas vendiendo alimentos en los separadores de las vías o en los andenes, alimentos que llevan horas expuestos al sol y sin ningún control de sanidad, ¿qué hay que hacer? Ante malabaristas, payasos, bailarines, magos, limpiadores o ensuciadores de parabrisas, vendedoras de paraguas, sombrillas, cargadores y cables para teléfonos móviles, vendiendo sus artículos en los semáforos, ¿qué hay que hacer? Ante la venta de galletas, costeñas, mamoncillos, guavas, cigarrillos, dulces, carbón para asados, atrapamoscas, raquetas para matar mosquitos, cigarrillos, ofrecidos para su compra en los semáforos, ¿qué hay que hacer? Y más ventas en los mismos sitios, mangos, chontaduros, aguas, bonais, Vive 100, chancacas, etcétera, etcétera, ¿qué hay que hacer? Y más ventas, lapiceros, lápices, cuadernos, sudokus, palabras cruzadas, pasatiempos, ¿qué hay que hacer? Ante los vendedores de todo tipo de artículos, mecato, músicos y predicadores en el mío, ¿qué hay que hacer? Ante los olores en las calles o avenidas que denotan abandono y suciedad, ¿qué hay que hacer? Ante los pitos, la música por parlantes a todo volumen, el perifoneo anunciando mazamorra, champús, compra y venta de artículos sin uso o viejos, ante la polución sonora, ¿qué hay que hacer? Ante los cuidadores de los carros, los trapos rojos y los reguladores informales del tráfico de vehículos, ¿qué hay que hacer? Ante la falta de respeto, la sensación permanente de intranquilidad, ante la intolerancia, ¿qué hay que hacer? Ante la suciedad, huecos y trancones de las calles, ¿qué hay que hacer? Para acabar con la intolerancia, ¿qué hay que hacer? Para vencer el miedo, ¿qué hay que hacer? Para controlar la polución visual, ¿qué hay que hacer? Para hacer de Cali la sucursal del cielo, en donde caleños seamos todos y no sea solo la capital de la salsa o de la rumba, ¿qué hay que hacer? Bueno, para todos nuestros oyentes, una feliz tarde. Lo que acabamos de escuchar, indudablemente es algo que nos preocupa a todos nosotros. Es la radiografía de una ciudad que cada día se nos está escapando de las manos. Esto es como agua que fluye por las manos y que cada día crece y crece y crece y crece. Y la intención de este pequeño preliminar es precisamente llamar la atención sobre lo que está pasando en la ciudad de Cali. ¿Sí? La vez pasada hablamos de qué vamos a hacer y pues
esta vez tenemos que seguir aumentando eso mismo que nos preguntábamos la semana pasada. Sin embargo, aquí en la mesa nosotros nos acompaña Emilio Ortega y la señorita María Lupe Arteaga Agredo. No me diga más que me enamoro. Bueno, y para ellos un saludo especial, lo mismo que para Leonardo. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y yo no sé, Lupe, usted, ¿qué sensación le da el haber escuchado todas estas cosas que se llaman qué hay que hacer? Y bueno, pues primero que todo la sensación es como de un manifiesto. Todos estamos, yo creo, la mayoría sintiendo esto, pero o sea, sí, esa es la pregunta que hay que hacer. Estamos en una coyuntura, por ejemplo, cuando yo subo al mío, se suben muchas personas a vender, y bueno, me pongo los auriculares para leer, aprovechar el tiempo, pero se suben a cantar, entonces luego como que es mala educación estar con los auriculares y no escucharlos, pero ahí entra uno en una coyuntura, ¿no? De que, o sea, es el tiempo de uno y la mendicidad está en toda parte. Entonces, yo creo que hay que empezar sí a actuar y entender que pues esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, es un proceso que hay que ir siguiendo, y pues por eso aquí, por ejemplo, ahondamos por el sentido de pertenencia, ¿no? Porque a partir de ahí y de conocer un poco las cosas van mejorando y va iniciando todo este proceso. Bueno, ahora que usted habla de esto, de las personas que se montan en el mío y que ofrecen sus servicios, mecato, cantantes, predicadores, bueno, de todo, pues nosotros que también hemos usado el mío muchísimas veces, pues nos damos cuenta que pienso que eso lo que han armado también es una especie como de camarillas entre ellos, porque ellos se dicen quiénes suben, quiénes bajan. Hay personas que son los que surten a las personas que venden el mecato. Eso también se convirtió en algo que se nos está saliendo de las manos también. La intención que tuvo el alcalde para hacer esto era una intención de que estas personas respondieran a una cultura que fuera una cultura, vamos a decir, del mío, pero es que aparte de la cultura del mío, nosotros también tenemos que pensar que los que vamos sentados también el mío, también tenemos derechos. Claro. Correcto, los derechos de nosotros es que si una persona sale de su trabajo después de 8 horas de estar trabajando, tiene derecho a irse a su casa tranquilo, tiene derecho a irse en paz, tiene derecho a disfrutar del descanso. No es necesariamente que tiene que huir, correcto, o resistir, o no resistir, sino verse, ¿cómo se llama eso? Que una palabra más coloquial, le cae una cantidad de personas a uno que uno no sabe pues qué hacer eso. Esto no quiere decir que estas personas no tienen derecho a hacer eso, es su trabajo y lo piden. La Constitución nos dice eso, ¿cierto, doctor Emilio? Sí. En relación a eso, pienso que debemos aceptar que efectivamente existe una crisis general de una sociedad que está en permanente conflicto. Entonces encontramos nosotros lo que ustedes comentan en los semáforos, muchísimas personas pidiendo dinero, pidiendo limosna, haciendo una cantidad de actividades para lograr sobrevivir. Entonces, habría que pensar cuáles son los mecanismos para que efectivamente todos podamos gozar o disfrutar de una vida tranquila. Hay que aceptar que hay una crisis, y no es una crisis que solamente está en Cali, sino es una crisis de carácter nacional e internacional. Hay un gran conflicto. En Cali los niveles de pobreza son supremamente altos, no se pueden solucionar de la noche a la mañana, a pesar de que en este momento, por ejemplo, existen muchísimas pancartas de publicidad para elecciones, en donde aparecen personajes que nos van a solucionar los problemas, abriéndonos las manos, otros con una gran sonrisa, pero uno dice, ¿serán ellos los que van a solucionar los problemas del país?
Democracia, tolerancia. Finalicé la vivencia novelada con la lectura de Violeta, autoría de Isabel Allende, en su trasegar marcada por la ausencia de un valor fundamental, la tolerancia, por parte de un sistema gubernamental, considerando que la violencia orquestada desde el poder puede acallar las voces como el clamor de inconformidad social. Esta lectura me llevó a recordar un texto de François-Marie Haraud, Voltaire, el Tratado sobre la Tolerancia, constituyendo una respuesta contra los gobiernos autoritarios de turno. Sus manifestaciones, aunque después de la muerte de Voltaire, dieron origen, entre otros promotores, a la Declaración de los Derechos del Hombre, promulgados en el año de 1789. Todos los ciudadanos son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos. Nadie puede ser inquietado por sus opiniones. La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados de los hombres. Retomando por nuestro ordenamiento constitucional en los títulos primero y segundo, hoy en el siglo XXI es necesario mantener un estado de alerta permanente contra los fanatismos intolerantes de carácter político, religioso, ideológico o racial, tratando de hacer nula su vigencia. Igualmente es necesario traer a la memoria a un insigne pensador, José María Vargas Vila. Entre muchos de sus escritos citaré su texto Ante los bárbaros. A pesar de haber corrido mucha agua bajo los puentes, nos llega como anillo al dedo, plenos de realidad palpitante. La intolerancia carece de razón, es inhumana y no permite la paz en el mundo frente a un gran propósito, el intento de lograr una sociedad actual con alto sentido de humanismo solidario. El 21 de febrero del año en curso, la Corte Constitucional, mediante una sentencia democrática liberatoria, como un reconocimiento pleno a la dignidad humana de la mujer, como a su permanente lucha durante infatigables años de espera, se autorizó el aborto dentro de las 24 semanas a partir de la gestación, el cual debe realizarse bajo estrictas medidas psicoprofilácticas que el caso amerite, acorde con la decisión autónoma de la mujer. Las voces de la oposición no se han hecho esperar, de forma especial del clericalismo, muchos responsables impunes de conductas punitivas contra la libertad, integridad y formación sexuales. Gracias al derecho fundamental de carácter constitucional para expresar y difundir el pensamiento y alto sentido de tolerancia. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Acabamos de escuchar el bolero interpretado por Tito Rodríguez, Condenado a la distancia. Pero queremos hacer hincapié en algo que va a suceder en el día de mañana en la Taberna Latina. En la Taberna Latina, todos conocemos nosotros, es de este personaje que es ícono de la ciudad de Cali, Gary Domínguez, el DJ errante. Mañana va a ser una audición de Tito Rodríguez.
es importante que tengan por ahí a mano lápiz y papel para que anoten la dirección. Calle Séptima, número 2738. Calle Séptima, número 2738. Ahí estará Gary dándole, vamos a decir, al tocadisco, al tornamesa, colocando canciones de Tito Rodríguez, bolero, cha-cha-chas, todo esto que interpretó ese magnífico intérprete de música caribeña, el gran Tito Rodríguez. Hay un teléfono por si de pronto necesitan tener información, y es el siguiente: 301-345-1720. Repito, 301-345-1720. Y como estamos en tema de boleros, pues vamos a desde ahora a anunciar que el día 10 de marzo a las 7 p.m. de la noche, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, se va a presentar la banda departamental, y ese día hay una audición o una presentación que se llama Bolero Sinfónico. Va a estar Jorge Baena cantando allí, pues para que nosotros todos acudamos en masa al Teatro al Aire Libre Los Cristales, porque necesitamos darle al teatro de nuevo ese aire que tenía antes. Si no solamente el aire que llega allí, la brisa que llega ahí al Teatro al Aire Libre, sino que también nosotros le demos un aire de apoyo, de rodear al teatro, que lo está necesitando urgentemente. La labor que tiene la señora Vania Guerrero en este escenario es una labor que nosotros tenemos que ser solidarios. Está luchando para volver a sacar al teatro a la luz pública, y pues qué más que iniciar esta temporada del año con la banda departamental y el bolero sinfónico. 10 de marzo, Teatro al Aire Libre Los Cristales, 7 p.m. de la noche. Están invitados absolutamente todos. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Bueno, ya oímos nosotros la invitación al concierto de Bolero Sinfónico y de asistir a la Taberna Latina de Gary Domínguez el día de mañana, 26 de febrero. Hay una cosa interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que forma parte, vamos a decir, de la memoria urbana de la ciudad de Cali. Esa memoria urbana está llena, tiene muchísimos ítems, muchos capítulos en los cuales nosotros nos tenemos que apoyar, pero esta vez vamos a hablar de algo que la mayoría de los caleños conocemos, y otras personas que no son de Cali, que han vivido o que han venido de otras latitudes y viven en Cali, pues yo creo que también la conocen. Pero ¿quién no ha oído hablar entonces de la ermita, de la iglesia de Santa Rosa? ¿Quién no ha oído hablar de la Catedral de San Pedro? Bueno, de esos temas vamos a hablarlo, pero desde otro punto de vista. Y es pertinente saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre qué es una capilla y qué es una iglesia. Así por encima, sin entrar a hacer un examen, doctor Emilio, ¿cuál es la primera sensación que se le llega a usted al preguntarle cuál es la diferencia entre una capilla y una iglesia? Bueno, la capilla, entiendo yo no soy especialista en esos términos, pero capilla es un sitio, sin lugar a dudas, desde el punto de vista de su arquitectura, mucho más pequeña
que la iglesia, la capilla, es un lugar de reunión donde hay unos feligreses que acuden, pero en número muy reducido. Entiendo que la iglesia será un sitio en donde la mayoría de personas, es decir, por el número, no sé si sea correcto eso. Lupe. Sí, evidentemente por ahí va la definición. Las capillas se crearon más como en la época acá en América Latina del descubrimiento de la colonia, y estaban dispuestas para un público más reducido. Fuera de eso, su arquitectura era mucho más sencilla, porque obviamente se están empezando a construir, no había como mucha arquitectura, mucha gente especializada, entonces como que lo más importante era establecer una institución para que estas personas pues creyeran, y además que estábamos en el tiempo de evangelización de las sociedades originarias que habían en ese entonces acá, además del mestizaje, era supremamente fundamental que no faltara una institución de orden espiritual, ya fuera una capilla, un ranchito, lo que sea, o una basílica. Sin embargo, pues la idea y el objeto de la iglesia siempre ha sido un poco dar a entender que pues con arquitectura también se traduce como entre más grande y más apoteósica sea una institución, pues obviamente más fe, más espiritualidad, más o menos. Bueno, esas explicaciones son pertinentes. Continuaremos después de una pausa con el doctor Vera. Vamos a oír al doctor Vera, que pues estas cuestiones del tráfico nos ponen a veces a manejar el tiempo de una manera diferente. Doctor Vera, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Mi querido maestro, un placer saludarlos. Realmente lo del tráfico es calamitoso en Cali, pero llegué a las 6:30 de la tarde en punto, que te comenté que podría llegar, y estoy pues dispuesto a dar la batalla contra las cosas que nos pasan. Hoy definitivamente ordene nomás, comandante. Hoy definitivamente hay muchísimas razones para la indignación. Estoy sorprendido de la insensatez, de la insania de la especie humana, que en este momento tiene al borde de una tercera guerra mundial a todos los países de este planeta. Por lo que está ocurriendo, la masacre que se ve venir en Ucrania por parte de los rusos, el comunismo ruso, no solamente es insensato, sino miserable. Masacrar gente inocente por razones políticas, por razones de intereses económicos, es de lo más deleznable que hay en la historia reciente de la humanidad. La historia de la humanidad está plagada de guerras y de guerras por el expansionismo de los países que quieren apropiarse de los territorios de otras regiones que se han declarado independientes, y eso amenaza no solamente a este país dependiente que es Ucrania en este momento, sino a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los pacientes de los países nuestros. Pero más que eso, mi querido Jorge Santa Cruz, me tiene indignado el horroroso fallo de la Corte Constitucional, el adefesio jurídico con el que saltaron a la historia universal de la infamia 5 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, al aceptar y adoptar como norma que un embarazo se puede interrumpir a la tardía edad de 24 semanas, cuando ya hay un cuerpo humano formado, cuando ya hay un individuo viviente dentro del útero de esa madre que pretende abortar a las 24 semanas. Las normas universales habían considerado que las causales de aborto aceptables eran la de violación, la de malformación congénita pues del feto y el riesgo de la salud
para la madre gestante. Todos los países han aceptado eso, casi todos los países. Hay algunos que no lo han aceptado. Creo que los países del Lejano Oriente, los musulmanes, toda esta gente jamás aceptará eso. Pero bueno, ya estaba más o menos normado que 8 a 12 semanas era aceptable para esas 3 condiciones. Incluso en otros países se acepta para todas las condiciones sin límite de razón para abortar. Pero que la Corte Constitucional nuestra haya admitido que a los 24 semanas, cuando ya ese feto en gestación, si se lo saca y se lo pone en una incubadora, va a vivir, va a sobrevivir. Tenemos toda la evidencia de los niños que sobreviven 6 mesinos, 7 mesinos, 8 mesinos. O ayer vi un video remitido por un ginecólogo, abortólogo, que confiesa haber cometido 1.200 abortos en su vida y al final dice que se arrepiente de ellos y pone de una manera dinámica en video de qué manera se masacra el cuerpo de ese niño que ya está en las posibilidades de nacer, arrancándole primero la pierna derecha, luego la pierna izquierda, luego el brazo derecho, el brazo izquierdo, finalmente triturando la cabeza con los aparatos para poder liberar el útero de la presencia del feto. Te confieso, Jorge, que eso no solamente me indignó, sino que me hizo llorar. Lloré. Horrible. Eso es una masacre, eso es un crimen. Hoy Diego Martínez Lloré habla de feticidio, pero si ven ese video, el individuo que masacró 1.200 fetos está arrepentido, se darán cuenta de la magnitud del desafuero, del horroroso crimen que acaba de cometer la Corte Constitucional y que lo han celebrado centenares de mujeres en las calles saltando de felicidad. Eso es algo no solamente indignante, sino algo que produce depresión. Tenemos que ser un país enfermo para aceptar ese tipo de despropósitos. Yo digo que eso sí, sinceramente, es aterrador. Es aterrador, completamente aterrador. Esto es como kafkiano, ¿no? Esta situación. No, es peor que Kafka. Peor que todas las cosas horrorosas que hemos visto a lo largo de la historia. Yo creo que las masacres que cometen los médicos o los abortólogos o los abortistas, como le dice ese mismo señor que es un abortista, contra niños indefensos, es que hay que ver cómo se retuercen esos niñitos cuando les hunden las agujas y le meten la espátula y les arrancan la pierna y les arrancan luego la cabeza. Es doloroso y yo creo que a pesar de que la Corte Constitucional haya hecho cosa juzgada, debe haber algún mecanismo para revertir de una manera unánime. La gente se debe unir alrededor de esa masacre. No es cuestión de religión, es cuestión de principios, es cuestión de sana humanidad. No es posible. Pero es cuestión de vida. Esto es indudablemente cierto. Así como usted está diciendo, convocar a personas que salen a las calles a celebrar la medida, también debe haber otra gran cantidad de personas que yo creo que son los más que deben de salir a protestar por esta, vamos a decir, por ese exabrupto que está pasando en este momento en la Corte. Le ruego el favor, doctor, para terminar, enviarme este video que usted tiene para yo hacerlo circular en los blogs y los chats que tengo. Te lo envío inmediatamente porque me parece horroroso, me hizo llorar, ver ese video me hizo llorar, créeme. Bueno, doctor,
De todas maneras, como dijo usted al principio, vamos a darle la lucha a todo lo que tiene que ver con nuestro país y en este caso ponernos al frente de esta protesta, de esto horrible que está pasando, que acaba de pasar. Semanas. Que la Corte legisle por debajo de las 12 semanas, como lo han hecho todos los países pensantes del mundo. Uno de los pocos países que ha legislado a las 24 semanas es esa Corte Constitucional nuestra, que yo digo en algún texto que mandé, que esos 5 magistrados que votaron de esa manera debieron ser abortados en su momento por cada una de sus madres. Bueno, doctor, de todas maneras, esto es un caso gravísimo que tenemos que prestarle muchísima atención. Tenebroso. Le agradezco profundamente, doctor, el hecho de que usted nos haya hablado con tanta claridad de este problema, que es un problema en la nación, ¿no? Este es un problema que tenemos que enfrentar todos nosotros. Si no respetamos la vida in útero, menos vamos a respetar la vida de hecho, como está ocurriendo en nuestro vapuleado país. Ok, doctor, un abrazo inmenso, que pase usted feliz noche. Pues ya sabe que no puedo decir nada, me tienen prohibido, la corte también nosotros tenemos como 4 cortes, ¿no? La corte me tiene prohibido esto. De todas maneras, para usted, un abrazo inmenso. La que tenemos encima es la corte celestial que nos arroja ángeles de vez en cuando. Me guarda algunos, doctor. Un abrazo inmenso, que tenga usted una feliz noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por permitirme hablar. Bueno, ya oímos las palabras del doctor Adolfo Vera sobre este problema que nos atañe a todos nosotros. Sigamos con el otro problema, porque este ya no es problema, este es historia de nuestra ciudad, y la intención de nosotros es crear sentido de pertenencia conociendo las cosas que alguna vez se hicieron o nacieron para crear una memoria urbana. Y estábamos hablando de la diferencia entre capillas y la diferencia de las iglesias. Las explicaciones que dio tanto el doctor Emilio como Lupe, pues son posiciones muy acertadas, mas sin embargo hay que añadirle a esto algo que también es de suma importancia. En las iglesias hay comunidades. O sea, en una iglesia debe de haber un sacerdote y pertenecer a una comunidad, a diferencia de las capillas que no tienen sacerdote y ahí no se realizan cultos. O sea, esporádicamente se pueden realizar cultos, pero en el fondo solamente era unos sitios, y en este caso lo que nosotros vamos a hablar ahora en adelante, eran sitios donde las personas de cualquier índole y personas de cualquier credo podían entrar allí y darle o pedirle, ofrecerle a Dios por favores recibidos o para que los acompañara en los viajes. ¿Por qué digo favores recibidos o que los acompañaran? Es porque estas iglesias estaban localizadas a las salidas de las poblaciones. O sea, las capillas estaban localizadas a la salida de las poblaciones, y normalmente las capillas, como otra condición, deberían de estar en partes despobladas. Entonces vamos a empezar por donde vino Belalcázar a buscarnos, que venía a buscar Belalcázar, mejor dicho. Ellos querían buscar, entre otras cosas, una salida al mar. Ellos conocían ya de no bahía, sino de la situación de la localización de Buenaventura, y querían entonces por la parte de la tierra llegar a ese sitio. Eso no fue tampoco que vino por aquí y se le atravesaron los amundíes y que iba a buscarlos el Dorado, no.
Ellos venían buscando la salida al mar. Y entre las formas que era esa, pues por eso es que estaba la estatua, decía, es por allí donde tenemos que irnos. Entonces, en esa salida, en la portada al mar, en donde está el encuentro del río Aguacatal con el río Cali, ahí había una capilla. Esa capilla se llama la Capilla de Santa Rosa. Pero como el río Cali se crecía, el río Aguacatal también se crecía, como decir aquí, para hablar en formas coloquiales, porque hay que decir, ahora cambiar un poquito el lenguaje, la que llevaba del bulto era la capilla. Entonces, cada vez que se crecía el río, se inundaba la capilla. Entonces, esa capilla la trasladan al Peñón, a un sitio denominado Poseído, ahí en el Peñón, porque pues de todas maneras era parte de, o formaba en el camino, cuando uno dice, no, eso queda por ahí en el camino para ir a tal parte, ¿no? Ahí pusieron esta iglesia de Santa Rosa, la trasladaron para allá. Posteriormente, entonces, en unos lotes que había cedido el municipio, lo hicieron en un barrio que en ese entonces se llamaba el barrio de la carnicería, porque al frente de esos lotes estaba la carnicería. Ustedes ven entonces en este momento que donde está localizado el Palacio de Justicia, a frente donde van a hacer algo que llama la Ciudad Paraíso, ahí era el matadero municipal. Y ustedes ven entonces que está diagonal al Palacio de Justicia, está la iglesia de Santa Rosa. Ahí llegaba el límite de la ciudad antes. Entonces las personas que iban a dejar la ciudad, que iban para el sur, arrimaban entonces a la capilla de Santa Rosa para pedirle a Dios que los acompañara en el viaje. La otra capilla, que es aún más emblemática de la ciudad de Cali, es un ícono de la ciudad de Cali, es la capilla de la ermita. La ermita, en realidad de verdad, es una edificación arquitectónica. O sea, es como decir el templete es una edificación. Entonces hay edificios, hay templetes, hay ermitas, y esos nombres son los que, creo que hablamos ahora, tocar un tema de eso, la gente se apropia de algo y le coloca un nombre que ellos lo identifiquen con facilidad. Eso en realidad de verdad, la ermita se llama Nuestra Señora de la Soledad del Río. Miren esa belleza de nombre, Nuestra Señora de la Soledad del Río, que también sufrió los embates del río Cali. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba situada al otro lado, a la margen izquierda del río. Entonces cada vez que el río se crecía, pues inundaba la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron después de varias inundaciones? La iglesia la trasladaron al sitio donde está en este momento. Paramos allí para que más adelante hablemos entonces de lo que es la iglesia de San Nicolás, que también era la última capilla que iba para el sur, para el norte en este caso, ¿no? Sí, para el norte. Y la otra iglesia, pues que es la patrimonial de nosotros, que es la primera iglesia que hacen en la ciudad de Cali, y es la iglesia de la Merced. Aunque no contenía, la capilla de la Merced no contenía las mismas condiciones que inicialmente, estamos hablando de la salida para algún sitio fuera de la ciudad o fuera de la población, sí fue la primera iglesia fundacional. ¿Sí? Entonces, no sé, Lupe, que tenga que añadirle a esto, si lo hacemos una por una o lo hacemos de una manera, pues no sé, ¿qué se le ocurre a usted? De pronto, por problemas de tiempo, es mejor hacerlo general, además que cada construcción es muy diferente. Por ejemplo, ahora Jorge hablaba sobre las iglesias y pues, o sea, antes de que se construyeran las iglesias, hay veces era mucho más importante. Por ejemplo, se fundaban los conventos como regla general
tenía que haber una iglesia a máximo 3 cuadras. Esto también ocasionó a que lo que me hablabas ahora de que las iglesias tenían que tener conventos, no todas, dependiendo del tamaño. También la cantidad de iglesias varía evidentemente a la sociedad o a la villa en la que se construyeran. Por ejemplo, como Cali era mucho más grande y bueno, iba en expansión, se hacían iglesias contando como con los padrones es lo que ahora conocemos como censos, se contaban las almas, en esa época no se decían habitantes sino almas, entonces según también el número de almas se establecían las iglesias y se ponía una principal, porque antes en otros programas les había dicho que siempre que se fundaba un pueblo era muy importante primeramente sentar una iglesia, la carnicería, y entonces estas iglesias estaban en el centro. Las otras iglesias de las que me hablas evidentemente son las que son fronterizas, por así decirlo, y digamos que el territorio de Cali o jurisdicción de Cali, como se llamaba en ese tiempo, se pudo dar ese lujo debido pues al tamaño y a la expansión que estaba presentando. Otro punto que me devuelvo al principio es cuando hablamos de las definiciones de capilla. Obviamente hay más instituciones y definiciones, como por ejemplo la basílica. Aquí en Cali no hay basílica, ¿no? Creo que es en Buga. No. En Buga. Y en Bogotá. Y el origen de la basílica como tal, si lo entramos a definir, no pertenece en nada a la religión católica. La basílica siempre ha sido construcciones sí espirituales, pero no importa a quién sean dedicadas, o sea, podían ser dedicadas hasta a los dioses romanos. Ya después, con el tiempo, la religión católica un poco se las apropió, entonces como que siempre ya creemos que basílica es sinónimo de religión católica. Otra definición es la catedral, y es un poco necesario hablar de esta porque vamos a hablar de la de San Pedro, y es que la catedral es grande porque además de demostrarlo en sentido arquitectónico, también lo es en sentido administrativo. En la catedral de San Pedro como tal, por ejemplo, habitaba el obispo, incluso el primer obispo que hubo aquí, siempre olvido el apellido, Eladio Perlaza, Monseñor Eladio Perlaza, que fue cuando se fundó la diócesis en 1910, entonces por eso era necesario una catedral. La catedral contiene al obispo, la catedral es una iglesia, pero ante todo es una unidad administrativa y jurisdiccional más grande que la iglesia. Quería hacer estos apuntes. Sí, a ver, lo que usted está diciendo es cierto. Cuando este señor Perlaza fue nombrado arzobispo, nosotros sabemos que Cali pertenecía a la jurisdicción de Popayán. Entonces, pues, como en todo, al saber que va a pasar esto, ¿qué hicieron? La iglesia de San Nicolás, por eso tiene la imponencia que tiene, que le llamó mucho la atención a Lupe, o que le llama la atención a Lupe, sí. También quiso hacer carrera para que la nombraran catedral. Pues obviamente es una carrera, pues como dice, toche con guayaba madura, ¿no? Una cosa que ya sabemos que eso ya está entronizado en los caleños, en la iglesia de San Pedro. Ahora, la catedral es algo que denota monumentalidad, unas cosas que es profeso hacen grandes, monumentales, para que de la manera como Lupe inicialmente. Sí, porque pues aquí haciendo un apunte, si un ejemplo San Nicolás hubiese ganado la carrera para ser catedral, yo creo que hubiese ocurrido lo que ahorita conocemos como concatedrales. Pues aquí creo que no hay, más que todo es en España, en Europa, y es cuando hay pues 2 catedrales o más catedrales en la misma ciudad por ahí cerca, entonces como que el obispo se encarga de dirigir a las 2 catedrales y por eso se le llama concatedral. De pronto si San Nicolás hubiese ganado la carrera, pues esto sería una concatedral o qué sé yo. Es interesante lo que acabamos de decir por esta razón, y nosotros todavía lo tenemos aquí vivo en la ciudad de Cali, que no sé si le hemos perdido el interés a esto, pero enseguida de la catedral hay una edificación que era la sede arzobispal. Todavía está allí. ¿Se acuerdan que ahí hay unos edificios
bellísimo edificio al mismo tiempo. Ahí estuvo inclusive un tiempo está la sede de la Librería Nacional en ese edificio. Más sin embargo, en la esquina de la Merced está la casa del arzobispo. Ahí hay una casa arzobispal, que inclusive es la única la casa de la colonia de 2 pisos que se conserva en la ciudad de Cali. O sea que en la colonia también hacían casas de 2 pisos, y el ejemplo es el Palacio Arzobispal. Bueno, estos temas que son tan apasionantes, pienso yo, de saber dónde y por qué pasan cosas de la ciudad de Cali que normalmente no tenemos a flor de labio, pues nos permiten, como lo decimos una vez más, crear sentido de pertenencia por la ciudad de Cali, fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Entonces, bueno, como dice aquí el partido, ya hasta que no piten, no podemos pensar de que esto se acabó. Entonces ya nos están pitando, ya sabemos que tenemos que dar por terminado nuestro programa, no sin antes agradecerles a todas las personas que nos han oído, mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y pues vamos a continuar con este tema por unos 2 programas más, porque pienso que amerita hablar de esto. Muchas gracias a Lupe. Gracias a usted, don Jorge, y a Emilio. Y a Emilio Ortega. Y a Leonardo Fabio, sí, que creo que está arrasando, que tenemos que pedir que nos den unos piñoncitos allí porque se la está llevando toda, Leo. Entonces, sí. Esto es una locura total. Pero bueno, de todas maneras, para todos ustedes, no resta sino desearles una feliz noche, un feliz fin de semana, y lo más importante, que vivamos en paz, que tengamos salud y que tengamos amor. Para todos un feliz fin de semana, y no olviden, nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Un abrazo para todos. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.